Tenemos que abordar nosotros ahora entonces cómo el derecho se especifica, se hace específico, se hace especial, se hace particular según el lugar, según el territorio, según el espacio geográfico al cual corresponde el mundo jurídico que estamos pensando. Es lo que habitualmente estudia una disciplina jurídica conocida como el derecho comparado, que compara ordenamientos jurídicos, compara modos de ver el mundo jurídico y cómo las sociedades organizan su convivencia en los aspectos vinculados con la justicia de las adjudicaciones y la justicia de las normas, en la variedad que existe sincrónicamente a través en el mundo, en el planeta. La especificidad en el tiempo es estudiada por la historia del derecho, cómo asincrónicamente se ha ido especificando el modo de pensar jurídico y el modo de abordar una respuesta jurídica para los distintos problemas. El modo de abordar específicamente las respuestas jurídicas, teniendo en cuenta el lugar, es lo que ha estudiado tradicionalmente el derecho comparado. Es importante tener claro que derecho comparado o el abordaje jurídico de las especificidades espaciales no es mera información del derecho extranjero. Saber lo que plantea el derecho de otro país no es hacer derecho comparado. Derecho comparado implica la capacidad de comprender ese derecho extranjero en su relación con el derecho de los distintos lugares o de las distintas dimensiones espaciales que puede tener el mundo jurídico. Y esta comparación, por eso se trata de derecho comparado, podría ser una comparación menor, que tiene que ver con la idea de la filosofía jurídica menor, que toma en cuenta el abordaje o el análisis desde el derecho, desde dentro del derecho, que implicaría simplemente comparar normas, comparar repartos, y que se puede hacer, lógicamente. Uno puede comparar la regulación de un sistema jurídico sobre el trabajo y la comparación de otro sistema jurídico sobre el trabajo, o sobre la propiedad, o sobre la familia. No es lo mismo el derecho occidental, continental europeo o anglosajón, su regulación de la familia, que lo que es el derecho musulmán o el derecho islámico. Pero es más profundo, es más interesante y tiene que ver con nuestra materia, hacer una comparación desde lo que es la filosofía jurídica mayor. Es decir, relacionando el derecho con la cultura en la cual el derecho se desarrolla. En donde podemos comparar distintas visiones culturales para después comprender cómo esas visiones culturales dan lugar a una visión jurídica diferente. Y para esto es muy útil tener una idea, una teoría jurídica integrativista que no simplifica el derecho en las normas solamente o en determinados hechos, sino que lo contempla como un parte de la cultura, el derecho. En ese marco es un tema central de las especificidades espaciales y del derecho comparado el abordar o el preguntarse por los distintos sistemas jurídicos o las distintas familias jurídicas que uno puede identificar. Y ver cómo estos sistemas jurídicos se pueden haber transformado a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las distintas culturas en las cuales esos sistemas jurídicos se desarrollaron, a veces por fuerzas externas al sistema jurídico mismo. Por ejemplo, a veces hay un proceso de conquista y entonces se impone un orden jurídico extranjero en una nación, y de esa manera el sistema jurídico sufre transformaciones, u otras veces a través de una recepción técnica, en donde no hay una imposición política, pero elementos teóricos que provienen de un orden jurídico extranjero se incorporan al orden jurídico de un Estado. Esto es bastante común en las naciones de la periferia, que suelen importar elementos teóricos, elementos técnicos del derecho proveniente de las naciones hegemónicas, para llamarle de alguna manera. Otras veces tiene que ver más bien con fuerzas internas. Por ejemplo, una revolución. Las revoluciones suelen hacer que el vencedor quiere imponer
un proyecto histórico y entonces imponen también un nuevo sistema jurídico. Esto es evidente en los países de la órbita socialista, en donde han realizado una ruptura muy abrupta con lo que era el sistema jurídico tradicional. Ocurrió con la Revolución Francesa, ocurrió con la Revolución Bolchevique en Rusia, ocurrió con la Revolución de la República Popular China también. Ahora, más allá de estas transformaciones que nos permiten identificar sistemas jurídicos, podemos reconocer en el planeta, en el mundo jurídico completo, familias jurídicas. Familias jurídicas implican que hay dentro de cada familia jurídica distintos sistemas jurídicos, distintos abordajes jurídicos, pero que tienen cierta familiaridad entre ellas. Tienen ciertas importantes vinculaciones y relaciones. ¿Cómo podemos clasificar las familias jurídicas para abordar el derecho comparado? Bueno, por un lado, el sistema más común es comparar las fuentes formales, comparar las normas, ver qué normas hay en el sistema jurídico anglosajón, cómo son las normas, cómo son en el continental europeo, cómo son en el África negra, cómo son en los países socialistas, etcétera, etcétera. Ahora, comparar normas o fuentes formales tiene riesgos. Uno de los riesgos es que las normas a veces son inexactas. No siempre lo que la fuente de la norma describe es lo que ocurre en la realidad. Y el segundo riesgo es que no penetra en lo profundo. No nos permite comprender por qué tienen normas diferentes las distintas familias y comunes dentro de la misma familia. Por eso es preferible acudir a las fuentes materiales, es decir, a cómo son los repartos reales, el derecho vivido, y no las fuentes formales. Aunque este reconocimiento de las fuentes materiales no quita también comparar las instituciones jurídicas, como es la idea de familia, la idea de contrato, la idea de propiedad, la idea de Estado, la idea de delito, la idea de pena, en las distintas familias. Pero si queremos un análisis realmente profundo de estas familias jurídicas y comparativo, tendríamos que ir a las bases culturales. Tenemos que integrar el derecho en el contexto de una historia y de una cultura. Y así podemos comprender por qué el sistema jurídico, la familia jurídica del África negra, tiene determinadas normas y determinadas instituciones, y tratamos de entender cómo viven, cómo piensan, cómo se desarrollan los pueblos del África negra, o los pueblos que han estado bajo el sistema socialista, o los pueblos anglosajones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas comparaciones pueden ser sincrónicas, pueden ser al mismo tiempo, o pueden ser asincrónicas, comparando cómo han cambiado a lo largo de la historia. Básicamente, aquí nosotros podemos estructurar algunas familias jurídicas según sus bases culturales, las familias jurídicas del derecho occidental, que incluye 3 subfamilias, la familia jurídica de Rusia, en donde tendríamos que distinguir la Rusia zarista de la Rusia posterior a la Revolución Bolchevique, en la cual entra dentro del marco del llamado derecho de los países socialistas. Lo que pasa es que como prácticamente no existen países con un sistema socialista puro, o mínimamente, es decir, deberíamos entrar en Corea del Norte, que es bastante críptica, ¿no? Es bastante secreto lo que ocurre en Corea del Norte, en Cuba en alguna medida también, pero ya en China ha incorporado muchos elementos de Occidente, y Rusia después de la caída del bloque de la Unión Soviética también ha incorporado muchas pautas occidentales. Teníamos que hablar de la familia jurídica islámica, del derecho musulmán, de los pueblos islámicos, que es bastante diferente de la nuestra y llama bastante la atención. En este sentido, yo les recomiendo que busquen en internet y ojeen un poquito la constitución de la República de Irán, y se van a llevar una sorpresa sobre las previsiones. La familia del derecho del Extremo Oriente, China y Japón, el derecho de la India, que está muy lejos de nosotros, al cual tenemos generalmente bastante escasa consideración, pero recordemos que
Después de China es el segundo país más poblado del mundo, prácticamente es un continente. Tanto China como la India, 1.200 millones de habitantes tiene la India, aproximadamente, 1.400 China. Entonces Occidente podemos hablar de que es una familia grande, podríamos decir, una familia de las de antes, una gran familia, porque en su interior contiene tres, que tiene cuatro grandes raíces culturales, el derecho de Occidente, que no la tienen las otras, a las cuatro, y a raíz de eso, esto explica que tengan unos sistemas jurídicos diferentes. La raíz cultural griega, que nos aportó la filosofía y la ciencia, el modo racional de pensar, y nos acercó a la democracia a través de esa experiencia tan particular de Atenas, de Pericles, de la democracia directa. La raíz cultural romana, que nos trajo la idea de la organización del Estado. La raíz cultural de la religión judeocristiana, que nos presenta un Dios omnipotente, que trasciende al mundo, que nos plantea también la idea de la dignidad de cada persona, de cada ser humano, del valor que cada ser humano tiene. Eso viene de la cultura judeocristiana en Occidente, y además la división, no la separación, pero sí la distinción, que no existe en otros sistemas jurídicos, entre la autoridad política y la autoridad religiosa. Lo que era el Papa y el Emperador, el Obispo y el Rey, hoy en día los estados. Más allá de que en las naciones cristianas occidentales existe una relación de colaboración, una relación bastante cercana entre la Iglesia y el Estado, siempre fueron diferentes, no por ejemplo como en los estados islámicos, en donde suele ser el líder político también un líder religioso. Y la raíz cultural de los pueblos germánicos, que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se quedaron con Europa e hicieron su aporte activo. Pueblos dedicados a la acción, al juego, a la guerra, que le impusieron un sentido importante a Occidente de transformación del mundo. Vamos a usar esto, que es lo que les transmití recién. Ahora, podemos y debemos identificar dentro de esta familia jurídica occidental tres subfamilias que comparten esas raíces: la raíz griega, la raíz romana, la raíz judeocristiana y la raíz germánica, aunque con distinta intensidad. La Europa continental sufrió una gran presencia del Imperio Romano, y eso configuró su mundo jurídico con algunas características propias. Influyó mucho. Recordemos que en Europa el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo, cuando ya estaba dividido el Imperio Romano en Imperio de Occidente y en Imperio de Oriente, pero después, en la Edad Media, fue recibido de nuevo el derecho romano justinianeo a partir de los estudios que realizaban en las universidades, sobre todo en la Universidad de Bolonia. Entonces el derecho romano, y sobre todo el derecho romano justinianeo, o sea, el derecho romano de las constituciones imperiales, el derecho romano sistematizado por los juristas, por los glosadores, los posglosadores, tuvo una influencia muy grande, y por tanto, y por eso en el subsistema europeo continental tiene mucha importancia la ley. Al mismo tiempo, en el subsistema europeo continental predominó en la modernidad el racionalismo. Descartes y Hegel, grandes representantes del racionalismo. Esta idea del racionalismo, la idea de que la razón humana era la que era capaz de dar cuenta del mundo y de proponer un futuro próspero y un progreso hacia el futuro, llevó a la idea de la codificación. Tratar de reducir la dispersión normativa y la dispersión de soluciones en cuerpos normativos únicos, sistemáticos, organizados, que con conceptos generales sean capaces de dar la respuesta a todos los problemas. Y además en este subsistema europeo continental, a partir de las revoluciones liberales, sobre todo de la Revolución Francesa, se marcó muy claramente la distinción y la separación entre el derecho público y el derecho privado. En alguna medida diferente ha sido el derecho del subsistema anglosajón.
Por supuesto, en la medida en que avanza la globalización, cada vez estas diferencias se van achicando, pero siguen aún hasta el día de hoy. La isla de la Gran Bretaña solo sufrió dominio romano durante muy poco tiempo y no toda su isla. Recordemos que el emperador Adriano había construido una muralla en el norte de Inglaterra para evitar que los celtas, que los escotos, los habitantes del norte, avanzaron sobre dominio romano, o sea que ni siquiera habían logrado consolidar su poder en toda la isla, y aún así, en el sur, en lo que hoy es Inglaterra y lo que hoy es Gales, consiguieron dominar durante una breve cantidad de tiempo, porque pronto cayó el Imperio Romano de Occidente y Britania es una de las primeras provincias que perdieron en manos de las tribus que llamaban bárbaras o las tribus locales. Por eso en estas regiones se encontraron restos del derecho romano clásico y de las enseñanzas romanas con costumbres locales, celtas, de los anglos, de los sajones, de los daneses, sufrieron varias incursiones vikingas, la isla de la Gran Bretaña, y cristiana también, porque los reinos adoptaron, algunos de ellos, la religión cristiana prontamente. Entonces dieron lugar a un derecho propio con características particulares, con una combinación de estos elementos, no racionalista. No sufrieron el racionalismo que sufrió la Europa continental, ni tampoco el derecho romano sistematizado justinianeo por los juristas. Y a raíz de eso, y además de la influencia empirista, que el empirismo tiene una larga tradición en la Gran Bretaña, entre cuyos representantes podemos mencionar a Guillermo de Ockham y a David Hume, además de John Locke, llevó a que se desarrolle un derecho más fundado en el caso concreto y no en la norma general, y por eso en Inglaterra no han prosperado las ideas codificadoras, al punto que ni siquiera tienen la Constitución codificada, y se le ha dado tradicionalmente más importancia a la costumbre y a la jurisprudencia, lo que nosotros conocemos como el common law de los países anglosajones, aunque en los últimos tiempos han empezado a emitir más disposiciones normativas legales. Este es su sistema anglosajón frente al subsistema continental europeo, en donde el acento está en lo general y abstracto, y por eso en los códigos. En el sistema anglosajón, en el sistema del common law, el acento está en lo individual y concreto. Esto se traduce en las fuentes del derecho, donde el precedente es muy importante, y los tribunales están obligados por sus precedentes y por el precedente del Tribunal Superior, y en la enseñanza del derecho también por el case method, o el método del caso, donde en lugar de repetir definiciones, clasificaciones, etc., se aborda el estudio del derecho a partir de casos concretos, tratando de descubrir en esos casos y en las soluciones que les han dado los tribunales, las razones que después van a imitar o van a tomar otros tribunales para dar soluciones a casos parecidos. Y en las últimas décadas estamos viendo el nacimiento de una nueva subfamilia dentro del derecho occidental, que es la familia iberoamericana, o podríamos decir sudamericana. Lo que pasa es que si decimos sudamericana dejamos afuera algunos países de Centroamérica que no están en el sur, y si decimos hispanoamericana dejamos afuera a los países que tienen origen portugués, como el caso del Brasil. Este subsistema iberoamericano muestra la confluencia al mismo tiempo del derecho de la Europa continental en distintas olas migratorias, desde la conquista hasta olas migratorias que aparecieron durante el siglo XIX y el siglo XX, y el mestizaje con pueblos aborígenes, con pueblos indígenas, que le da notas particulares, que en algunos países se ve más y en otros menos, porque algunos de los países iberoamericanos están más europeizados y otros han desarrollado una identidad fruto del mestizaje mayor, pero en las cuales se advierte en mayor o menor medida un mayor sentido comunitario que no la tenía la Europa continental influida por el derecho romano,
y una fuerte religiosidad popular, que también tampoco estaba en el derecho de europeo, el derecho contemporáneo europeo, que nace con la Revolución Francesa y la separación de la Iglesia y del Estado. En este sistema iberoamericano encontramos en la mayoría de las naciones el enfrentamiento de dos tendencias, o de dos proyectos, o de dos ideas, algunas más hispánicas, tradicionales, más centradas en lo popular, en los caudillos, más comunitaria, proteccionista. Si hablamos de la historia argentina, el proyecto más vinculado a las ideas de Juan Manuel de Rosas o de Perón, y otra cultura más anglo-afrancesada, más oligárquica, más institucional, más con acento en la ley, más individualista, laica, liberal, que está de alguna manera identificada con el proyecto de Moreno, de Rivadavia, de Julio Argentino Roca, o de lo que representó de alguna manera la idea del general Aramburu. Por supuesto, esto susceptible a lo largo de la historia de combinaciones, y de transformaciones, y de matices, y de situaciones intermedias, pero de alguna manera uno, en casi todos los países sudamericanos lo puede ver, y eso hace que su sistema jurídico a veces responda más a lo que es más el mestizaje con las características propias, digamos, y otras veces responde más a lo que es el derecho anglosajón. Mínimamente sobre Rusia. Básicamente nosotros, si vamos a pensar en el derecho ruso, tendríamos que distinguir tres grandes momentos históricos que responden a tres abordajes jurídicos. Por un lado, la antigua Rusia, que en realidad es la Rusia un poco europeizada, porque la antigua Rusia era más asiática. Pero por un lado, el rey Vladimir de Kiev se convierte al cristianismo en la Edad Media, y al incorporar el cristianismo acerca la cultura de la Rusia de Kiev, de la Rus de Kiev, a las características propias de Europa, también católicas, y el zar Pedro el Grande, desde Pedro el Grande, de Rusia, y Catalina de Rusia, la zarina que tomó el poder, se ocuparon de tratar de europeizar más a Rusia y acercarla a lo que era la cultura occidental europea, aunque con algunas características propias que quedaban. Por un lado, la religión católica que adoptó Rusia fue la religión católica oriental, el rito bizantino, con todo su misticismo y su belleza arquitectónica, con influencia asiática por las invasiones que sufrieron en muchos tiempos de parte de los mongoles. Durante esta época de la antigua Rusia, el sistema jurídico ruso era un sistema donde predominaba la costumbre, sumada al absolutismo de la autoridad. Rusia fue uno de los últimos imperios en caer, en donde se le reconocía al zar. Zar deriva de César. Tan importante había sido el Imperio Romano, que el Imperio Ruso, como también el Imperio Alemán, en donde estaba el Kaiser también, tomaban su nombre de César para evocar lo que habían sido los Césares romanos, los emperadores romanos. Si bien la dinastía Romanov no fue una dinastía particularmente, podríamos decir, cruel, comparada con otras dinastías del mundo, sí sostenía el carácter absoluto de la autoridad, al menos en teoría. En la práctica era muy difícil sostener una autoridad absoluta en un imperio de los alcances que había tenido el imperio ruso, sobre todo después de haber conquistado la Siberia y haber alcanzado dominios hasta el Océano Pacífico. En 1917 se produce la revolución bolchevique en Rusia, y se instaló por primera vez en un estado, se intentó un modelo socialista. Y así nace, digamos, una nueva familia jurídica, la familia del derecho socialista, basado en la idea de la propiedad socialista de los bienes de producción, la propiedad no privada de los bienes de la producción, la entrega de las fábricas a comunidades obreras, el gobierno a través de los soviets, reuniones de obreros asociados, por eso Unión Soviética, y la entrega de la tierra al cultivo a través de propiedad colectiva, a través de algún sistema parecido a lo que es cooperativas.
En este sistema soviético, en este sistema socialista, como la idea era hacer una revolución, y había que cambiar las costumbres, había que cambiar el modo de pensar el derecho tradicional, la ley se transformó en la principal fuente del derecho, que es la que iba a llevar adelante la transformación. Pero sabemos que a principios de la década del 90 o fines de la década del 80, se derrumbó el bloque socialista europeo, se derrumbó la Unión Soviética, vino la perestroika, la glasnost, los intentos de incorporar a este sistema socialista de economía planificada, en donde estaba previsto en el derecho socialista la idea del contrato, la idea de la propiedad, pero de una manera bastante particular, porque era en un marco de economía planificada, en donde el Estado era el que emprendía las grandes obras públicas, incluso respecto de la propiedad inmueble, la construcción de edificaciones. Es llamativo en Moscú, por ejemplo, encontrar que en los barrios más tradicionales, en los barrios que provienen de la Unión Soviética, los edificios son todos iguales, digamos, ¿no? Muy diferente de cuando uno recorre, por ejemplo, una ciudad argentina, donde uno ve cada casa diferente, y claro, porque la diseñó un arquitecto diferente, no fruto de la planificación del Estado, la construcción. Cuando la Unión Soviética entendió que no podía competir con el sistema planificado, con lo que era el gran impulso y la gran iniciativa económica que existía en Occidente con el sistema capitalista, intentó incorporar algunos elementos del sistema capitalista a través de reformas como la perestroika y la glasnost, pero no fueron suficientes y terminó derrumbándose el sistema económico y dando lugar a una salida sumamente anárquica del socialismo, que trajo una postergación de Rusia como potencia económica durante muchos años, ¿no? Y al mismo tiempo una gran occidentalización de lo que es el mundo jurídico o el sistema jurídico ruso, al punto que al día de hoy uno no encuentra grandes diferencias entre el sistema jurídico ruso de lo que es el sistema occidental, más allá de algunas quizás connotaciones, ciertas connotaciones autoritarias que tienen que ver con el actual presidente de Rusia, pero que también algunos remiten a que es un vestigio de lo que era, por un lado, el dominio autoritario del sistema soviético socialista y el dominio autoritario que había tenido el zar también anteriormente. Es interesante por el contraste que tiene con Occidente los sistemas jurídicos del derecho islámico. De nuevo, con la aclaración de que los países islámicos, la gran mayoría, quieren presentarse al mundo como modernos, como actualizados, como civilizados según los patrones europeos, y muchos han incorporado muchas instituciones propias del derecho occidental y del derecho europeo. Sin embargo, hay algunos que conservan todavía algunas pautas o algunos criterios o algunos institutos propios del sistema de la cultura islámica. En el Islam, a diferencia de lo que ocurre en el cristianismo, recordemos que la escritura menciona el diálogo en donde le preguntan a Jesucristo si había que pagarle el impuesto al César, el tributo, y Jesucristo le respondió que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, introduciendo algún grado de distinción entre lo que es la ley jurídica y de lo que es la ley religiosa propiamente, ¿no? Eso en el derecho islámico no existe con tanta claridad, y ley es una, ¿sí? E incluye aspectos religiosos y aspectos no religiosos, pero todo como parte de la ley. Las doctrinas islámicas más ortodoxas sostienen la necesidad de que los estados rijan la Sharia, la ley islámica, que es al mismo tiempo religiosa y al mismo tiempo jurídica, y a raíz de eso en los países musulmanes las minorías religiosas se la han visto bastante mal, a partir de la imposición a través del Estado y a través del sistema de la fuerza pública de contenidos propiamente islámicos. En el Islam, consecuencia de esta identificación de la ley religiosa y la ley jurídica, se identifican como fuentes del derecho propiamente el Corán, o sea, el libro santo, el libro sagrado de los musulmanes, la Sunna, que es lo que dijo y lo que hizo Mahoma, también es fuente del derecho.
lo que Mahoma hizo, y la ijma, que es el acuerdo de los sabios islámicos, y la alquía, que es la analogía, en donde a un caso se lo resuelve con la solución que da el sistema islámico a otros casos. Hay aquí una identificación, una asimilación entre religión y derecho, un hecho sumamente polémico para Occidente es la cuestión de la yihad o la guerra santa, de la cual habla la doctrina islámica y que es interpretado de manera diversa, es interpretado por algunos grupos islámicos como la posibilidad de utilizar la violencia para expandir el Islam, y por otros grupos islámicos es interpretado en un marco no tan belicista, podríamos decir, de un marco de mayor pacifismo, entendiéndolo como es el derecho de defenderse frente a los ataques contra el Islam. Y un hecho también importante, por esta identificación de la ley religiosa y la ley jurídica, es difícil asimilar la igualdad entre el varón y la mujer a partir de varios preceptos que de alguna manera marginan o separan a la mujer de aquellos roles que tiene el varón. Esto es una noticia publicada en El Mundo hace algunos años, que es interesante para mostrar el problema. Era una chica noruega que trabajaba en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, un estado islámico, que había ido a una fiesta de compañeros, digamos, de trabajo, y había bebido alcohol en la fiesta, y después ella decía que, bueno, había sido llevada por algunos compañeros ella a una habitación y había sido violada, y cuando ella se presenta a denunciar, ella no logra demostrar que había sido forzada, y termina condenada a esta misma chica, acusada de haber bebido, siendo que la mujer tenía prohibido beber en público, y haber mantenido relaciones sexuales porque las relaciones sexuales habían sido demostradas, que se habían tenido, solo que los hombres habían dicho que eran con consentimiento. Terminó teniendo que intervenir la embajada noruega, y esta chica consiguió volver, digamos, a su país, porque en Dubái debía enfrentar pena de prisión por haber sido violada. Pensemos, por ejemplo, que, sin embargo, hay 13 países islámicos que ratificaron la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, pero haciendo reserva de no aplicar el artículo que habla de la igualdad de la mujer en la familia y en el matrimonio, que tiene que ver con esa previsión. Yo les recomiendo, porque van a ver que es muy interesante, leer la Constitución de la República de Irán, en donde claramente la República de Irán se manifiesta como islámica y tiene órganos en donde participan sacerdotes islámicos en el control de las leyes antes de que las leyes tengan vigencia o para que puedan entrar en vigencia. Además de las familias jurídicas del derecho occidental, del derecho socialista, entre la cual tendríamos que analizar la evolución rusa, como hicimos, del derecho islámico, tenemos las familias jurídicas del Extremo Oriente. Por un lado, China, que también en China debemos identificar momentos. Por un lado tenemos la China antigua, la antigua China, la China de la influencia de Confucio, el filósofo, líder filosófico más que religioso, que proponía la necesidad de una armonía entre el hombre y la naturaleza, y entre los hombres entre sí, y además la idea de que para el universo el tiempo no transcurre como transcurre para cada individuo, y entonces hay que pensar las cosas a largo plazo. Esta influencia confuciana persiste hasta el día de hoy, y le ha permitido a China desarrollar políticas de largo plazo que ha permitido sacar de la pobreza a una velocidad increíble a su población, a partir de trazar proyectos a mediano plazo, a 5 años, a 10 años, a 15 años o a 20 años. A su vez, esta idea de armonía entre el hombre y la naturaleza y entre los hombres hacen que la cultura china rechace el conflicto y rechace las formas controversiales de resolverlo, y que se promuevan formas alternativas a través de la conciliación, del acuerdo, y no a través de la decisión de un tercero que imponga la decisión. En 1949, China sufrió la Revolución Popular, que, liderada por Mao Zedong, impuso un modelo jurídico primero asimilado al modelo soviético, o sea, al modelo socialista, aunque en las zonas rurales continuaban las costumbres tradicionales,
y que con el tiempo, con Deng Xiaoping, y más aún con Xi Jinping, el presidente actual de China y del Partido Comunista Chino, han incorporado muchísimos elementos del derecho occidental y muchísimos elementos del capitalismo. Deng Xiaoping es famoso por su frase, no me importa si el gato es blanco o negro, lo que me importa es que case ratones, mostrando una idea pragmática respecto de la ideología comunista, y introdujeron en China la idea del socialismo con características chinas, así llaman ellos a su modelo, en donde sostienen el nombre de socialismo para de alguna manera oponerse al capitalismo anglosajón y para mostrar el vínculo que tienen con la revolución comunista de Mao, pero que han incorporado la iniciativa privada, la propiedad privada, manteniendo un control del Estado sobre la economía y además una presencia importante del Estado en recursos estratégicos. Hoy en día subsisten en China 3 sistemas jurídicos: el sistema continental, que viene de la China comunista, pero cada vez es menos comunista, es este socialismo con características chinas, y en Hong Kong y en Macao, Hong Kong, que había sido colonia de Inglaterra, de vuelta a China, y Macao, colonia portuguesa, de vuelta a China, un sistema más occidental, sobre todo con diferencias en el plano político. En China no hay elecciones libres, no hay pluralidad de partidos políticos, es el Partido Comunista el que gobierna China, y es lo que ha permitido en China diseños a mediano plazo, porque en los países occidentales hay elecciones periódicas y las elecciones pueden darle el poder a un partido político con un proyecto político absolutamente contrario al anterior, y así es como algunos países, como Argentina especialmente, no consiguen una estabilidad a mediano plazo, que China la consigue porque el que gobierna es siempre el mismo, que es el Partido Socialista o el Partido Comunista chino, que plantea objetivos a mediano plazo o a largo plazo, y no importa quién es el que lo va a liderar, digamos, en ese momento, va a seguir con esas líneas hacia el cumplimiento de esos objetivos. Con algunas diferencias, pero con también grandes similitudes, como esta idea de la paz social, de evitar los conflictos, de promover soluciones negociadas. Tenemos el derecho japonés. En Japón tuvo una influencia cultural, también una cierta idea moral o religiosa llamada el shintoísmo, que marcaba el sentido del deber y el sentido del rango, el sentido del honor, con un fuerte acento nacionalista. Por algo Japón fue imperialista y por algo entró en la Segunda Guerra Mundial, y durante la Guerra Mundial ocupó gran parte del sudeste asiático. En este derecho del Japón antiguo también prevalecían las reglas de las costumbres, que eran las que fijaban los deberes en las relaciones humanas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se occidentalizó muchísimo, pero prevalece esta idea de la paz social. El Medio Oriente, la India, el otro gran continente, en gran medida cuyos orígenes tradicionales no están del todo descriptos porque no se han podido traducir algunos escritos antiguos. Una sociedad tradicionalmente dividida en castas, en donde por la creencia en la resurrección, la movilidad social era muy limitada. La persona nacía en una casta, por la casta a la cual pertenecía tenía acceso a algunos tipos de trabajos, hasta algunos barrios, y solamente podía casarse con miembros de su misma casta, considerándose el patrimonio entre castas como algo prohibido. Hacía que no tenga movilidad social de hecho, ¿no? La persona nacía en una casta iba a morir en esa casta, y si era en una de las castas inferiores iba a morir pobre, si eran unas castas superiores iba a morir rico. Pero esta creencia en la resurrección le garantizaba a la persona que si vivía adecuadamente sus deberes dentro de la casta que pertenecía, iba a reencarnar, perdón, no en la resurrección, en la reencarnación, se iba a reencarnar en una casta superior que le iba a permitir progresar, pero en otra vida. Y estaban los de la última casta, de los llamados intocables. Si bien hoy en día este sistema de castas está abolido, no existen las leyes de la India, todavía en algunas regiones del interior sigue influyendo, y por ejemplo a los fines de la realización de matrimonios hay muchas familias que no aprueban los matrimonios de sus hijos si se casan con alguien de una casta inferior.
La India, tenemos que destacar que como un continente prácticamente que es, incluye e incluía distintas culturas, distintas ideas, e incluso distintas religiones. La religión hinduista, que es la que cree en la reencarnación, la religión Sikh, una religión ceremonial de hombres que no pueden dejar de usar el turbante en ningún momento y que están muy sujetos a algunas prácticas en cuanto a su vestimenta. La idea de la reencarnación de las almas, que es lo que garantiza que la persona va a poder progresar, pero en otra vida, porque en esta vida está sujeta a una casta, y como yo les decía, esto las leyes no lo admiten y en algunos casos hasta lo reprimen, lo consideran un crimen, pero eso no impide que en muchas regiones todavía se practique. La familia jurídica de África Negra y Madagascar. Una familia jurídica del África que está debajo del Sahara, porque África del Norte es muy europea. África del Norte fueron provincias del Imperio Romano, muchas regiones del África del Norte, después fueron colonias europeas, y al día de hoy Egipto, Marruecos, Libia, Argelia, no participan ya de estas ideas más tradicionales de África. En donde sí el África negra, el África que está al centro de África y al sur, sin incluir Sudáfrica, que también está muy occidentalizada, tiene como características esta familia jurídica una presencia de lo mágico que tiene que ver con la cultura africana, en donde no está clara la delimitación entre lo natural y lo sobrenatural, en donde no está muy presente la idea de la propiedad privada. En el interior de la selva, la propiedad es del clan o de la tribu, en donde creen que los antepasados están vinculados a la tierra, y el espíritu de los antepasados protegen y custodian a las familias y a la tribu y al clan, en donde siguen viendo el matrimonio como una alianza de familias más que un acto de los cónyuges, al punto tal de que si una mujer enviudaba y permanecía en la familia de su esposo, los hijos que tuviera con un nuevo esposo se consideraban hijos del difunto, porque seguía perteneciendo a la familia del primer esposo, y con una fuerte presencia e importancia de la costumbre. Vemos que en general la idea de la ley es una idea de la Europa racionalista, de la Europa continental, que no está tan fuerte o no estaba tan presente en el derecho de la antigua Rusia, ni de la antigua China, de la India, ni del África negra. Fue introducido con fuerza por el racionalismo francés y el racionalismo alemán continental, y después se introdujo también en las naciones que estuvieron bajo el socialismo. Según las fuentes formales, si quisiéramos clasificar teniendo en cuenta las fuentes, hay teóricos del derecho comparado que nos hablan de tres grandes familias: la del romano continental, la del common law, las socialistas y las religioso-filosóficas, donde estarían los sistemas más religiosos. Y así estarían divididos los sistemas jurídicos, teniendo en cuenta tal clasificación, digamos, que mencionamos recién. Y aquí distinguiríamos un sistema romano continental, que tiene su herencia en el derecho romano, la idea de la propiedad privada, la idea de la libertad de contratación, de los derechos individuales, la idea cristiana de la familia, la ley como fuente del derecho, los códigos, participarían de este sistema romano continental, que tendría 4 subsistemas: el sistema europeo continental, el sistema latinoamericano, el sistema latinoafricano, o sea, de los países africanos que fueron más influenciados por Europa, como yo les decía, el norte de África y Sudáfrica, y el sistema escandinavo, que tiene notas particulares, que no nos vamos a detener ahora, porque la idea es que demos una visión general, digamos, sobre las familias jurídicas, pero bueno, hay teóricos del derecho comparado que, al clasificar según las fuentes del derecho, les aparecen nuevos sistemas, o nuevas familias. El sistema del common law, que como yo les decía, estuvo dominado por Roma
solamente por poco tiempo, que combina elementos del derecho romano, de las culturas celtas, danesas, etcétera, 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 y en donde deberíamos distinguir los sistemas propiamente anglosajones, como el de Inglaterra, con lo que es los sistemas angloamericanos, básicamente Estados Unidos, que no conserva con pureza el common law, ha tenido una influencia importante codificadora, y los sistemas angloafricanos que se dan en las naciones africanas que fueron colonias de Inglaterra también. Y después tendríamos la familia socialista, que nace con el triunfo bolchevique en la Revolución Rusa soviética, con propiedad colectiva, con planificación del Estado, en donde se trata se suprime en este sistema la empresa privada para no dar lugar a la plusvalía, y entonces no hay contrato de trabajo, no hay un empleador privado que obtiene la ganancia y paga un sueldo, y en donde se colectiviza la tierra, pero que ha subsistido mínimamente en Corea del Norte y en Cuba actualmente. En el pasado también estuvo en China, en Vietnam, en Laos y en Mongolia, aunque han incorporado muchísimos elementos capitalistas. Según esta clasificación, también podemos identificar las familias o los sistemas religiosos, en donde al derecho se le da una naturaleza religiosa o filosófica. El más acentuado es el sistema islámico, y en alguna medida mucho más limitada en el Estado de Israel, muchísimo más limitada, porque es un Estado básicamente laico, pero con algunos componentes o contenidos religiosos judíos. Vamos a... Y los sistemas mixtos incorporarían más de una de estas tradiciones para clasificar, como yo les decía recién, el sistema del Estado de Israel, y otros que combinan con algunos sistemas occidentales, como podemos ver en algunas naciones asiáticas. Bueno,